Lucia tinha 8 anos e comia do suelo da escola. Não exatamente por hambre, aunque conhecia bem alambre. Comia porque aquele marmitex com arroz queimado e frijoles duros que seu padre, Marcos, cozinhava o domingo para toda a semana se havia acabado martes. Comia porque sua mãe, Sabrina, não passava a pensão e o apoio social não sempre chegava quando devia. Comia porque havia um resto de pastel de chocolate pegado no solo do pátio depois do cumpleanos de Júlia, a hija da diretora, um pastel que custava mais que o alquiler da casa de Marcos. E comia porque Nádia estava mirando, ou ao menos creia que Nádia o estava. Os ninhos sempre creem que Nádia os vê quando fazem as coisas que mais lhes avergonham. Marcos lo sabia. Não sabia os detalhes, não sabia que era no suelo, não sabia que era resto de festa, mas sabia que algo andava mal com Lucia, porque conhecia a sua hija como conhecia cada posição do jiu-jitsu, cada movimento possível de um corpo no espaço, cada ponto vulnerável e cada ponto de força. Dormia demasiado tarde quando se despertava demasiado temprano, comia demasiado rápido quando havia comida. Sostenia o prato como se temera que alguém se lo quitara. Baixava a mirada quando alguém lhe perguntava como estava. E havia esse gesto que repetia, a mão esquerda cerrada no peito, sobre o coração, como se tentasse sujeitar algo que ameaçava com escapar-se. Cinturão negro de jiu-jitsu, desde há 12 anos, Marcos era a persona mais disciplinada que aquela escola de bairro humilde conhecia. Se levantava às 5 da manhã, aunque Lucia lo hubiera mantenido desperto hasta las 2 da la noche com pesadillas. Entrenava 2 horas antes de trabalhar como pintor de obras. Por la noite, ensinava jiu-jitsu a ninhos pobres em um cobertiço que o ginásio lhe cedia por favor. Usava um uniforme que custava mais que um mês de seus ingressos, pero sempre estava impecável, respeitado, cerrado. A gente lo chamava Senhor Marcos ou Senhor Cinturão Negro, incluso os adultos. El nunca lhe gritava a Nádia, nunca levantava a voz. Pero quando Marcos entrava em um lugar, se sentia uma tensão no aire, como se sua disciplina fora algo visível e pesado. A gente se endereçava, os ninhos baixavam o tom, porque o cinturão negro não é só técnica, o cinturão negro é presença. Pero a presença não era suficiente com Lucia. A presença não resolvia o rompe-cabeças que ele tentava armar cada noite quando não podia dormir. Marcos sofria de insônio desde há 4 anos, desde que Sabrina desapareceu. Não morreu, pior, desapareceu. Saiu a comprar cigarros e não voltou, deixando atrás uma nota de 2 linhas e uma ninha de 4 anos, que perguntava onde estava sua madre. Lucia perguntava todos os dias durante os primeiros 2 anos. Luego dejó de preguntar y empezó a tener esa mirada vacía, como si la respuesta ya estuviera enterrada en algún lugar dentro de ella. Marcos lo había intentado todo, terapia infantil. Lucia no decía nada, y la psicóloga decía que era un proceso, o que significava que seguiria pagando R$150 por sessão na que sua hija se quedava muda. Escola privada durante 6 meses, até que se acabou o dinheiro. Regalos, abraços extra, conversas sobre amor e segurança. Nada funcionava. Lucia crescia em paralelo, como uma planta que recebe água pero não luz. E estava o tema de que Marcos fora homem. Um homem criando a uma hija solo era um espetáculo no bairro. A madre de Lucia, sua avó, já havia falecido. Las tias desapareceram junto com Sabrina, como se a traição fosse hereditária. Assim quedava ele, cinturão negro de jiu-jitsu, padre de ninha, guerreiro de uma batalha que não tinha um adversário claro. Sempre havia uma avaliação social invisível. Quando Lucia voltava a casa com a roupa suja, a gente pensava que Marcos não la cuidava. Quando venia com a mochila Etigirones, pensavam que ele gastava dinheiro em vícios. Quando estava flaca, pensavam que faltava comida. Quando engordava um pouco, pensavam que la empachava de comida chatarra. Não havia espaço para simplesmente viver, só havia espaço para ser julgado. El dia em que todo começou a caminhar foi um martes qualquer.
Marcus estaba en la obra, pintando el marco de una ventana, cuando recibió una llamada de la escuela, no de Lucía, de la subdirectora, Rosa Clemente, una mujer que solo conocía de vista, gorda, con unas largas y una forma de hablar que siempre parecía estar quejándose de algo. Ella dijo, con una entonación que equilibraba preocupación falsa y escándalo real: «Señor Marcus, su hija fue encontrada comiendo sobras de comida del suelo del patio, durante el recreo, con otros niños mirando». Su pausa fue lo suficientemente larga para que Marcus sintiera que el corazón hacía un movimiento extraño dentro del pecho, como si estuviera probando la resistencia de las costillas. «Creímos mejor informarle», completó Rosa, «para que usted tome cartas en el asunto». Cartas en el asunto, como si Lucía fuera un problema de plan de acción, como si el hambre, la humillación y la invisibilidad fueran asuntos que se resolvieran con una carpeta de anillas y un memorándum. Marcus terminó de pintar ese marco porque no había otra cosa que hacer. Sus manos siguieron moviéndose, pincel arriba, pincel abajo, con la misma precisión de siempre, pero su mente estaba en otro lugar. Vio a Lucía arrodillada, vio a otros niños alrededor, vio la risa, vio la vergüenza en el rostro de ella. Vio también ese movimiento de mano en el pecho, ese gesto de sujetar algo que quiere escapar, y se dio cuenta, de repente, de que tal vez lo que ella estaba tratando de sujetar era su propio corazón haciéndose pedazos. Quando chegou a casa, Lucía estava em la sala, com la mochila todavía a um lado, fingindo ver um dibujo animado en el celular viejo que Marcus le había dado para comunicarse cuando estava em casa de la vecina. Ella no levantó la mirada. Marcus se sentou lentamente, como hacen los hombres cuando estão contenindo uma emoção demasiado grande para caber dentro del corpo. O sofá hizo esse sonido de tela rasgada que sempre hacía. Lucía se estremeceu. «Lucía», disse ele, só o nome, e esperou. La niña tardou tanto em hablar que Marcus pudo contar el número de vezes que parpadeava. 10 parpadeios. 100 pensamentos diferentes passando por detrás desses olhos castanhos, que eram exatamente iguais aos olhos de Sabrina, e esse parecido sempre lhe dolia um pouco por dentro, como uma velha fratura que se ativa quando cambia o clima. «Não tinha hambre», disse Lucía, por fim. «Só estava... aí». E com essa frase, sensível, só estava aí, Marcus lo entendeu tudo. Não era hambre de comida, era hambre de algo que Lucía não tinha palavras para nomear. Hambre de existir de uma forma que fosse visível. Hambre de que alguém notara que se estava desvanecendo, tal como sua mãe se havia desvanecido, só que a câmara lenta. Las lágrimas lhe brotaram sem aviso, como uma ola que não pode ser contenida por técnica ou disciplina. Simplesmente chegaram. Marcus se quedou sentado ali, em um sofá raído de uma casa de 2 quartos, com a ilha que havia criado praticamente solo, e chorou. Lucía lo vio llorar e hizo algo que no había hecho en meses. Se apartó de la pantalla y se sentó en su regazo. Nadie abrazó a nadie. Simplemente estuvieron juntos, con el dibujo animado sonando de fondo, y ese silencio que a veces es más fuerte que cualquier palabra. La verdad era que Marcus no sabía cómo proteger a Lucía de la manera en que ella necesitaba ser protegida. No había una llave de judo para eso, no había un truco, una caída, una forma de girar el cuerpo para escapar de esa pelea en particular. Porque la pelea era contra un enemigo invisible que tenía nombres como pobreza, abandono materno, humillación social, invisibilidad, el sistema que no se preocupa. Y no puedes hacerle una llave a un enemigo que no tiene cuerpo. 2 días después, cuando Marcus fue a recoger a Lucía a la escuela, un niño se cruzó en su camino. Un chico. Demasiado alto para su edad quizás, o quizás simplemente delgado de una manera que hace que la gente parezca más alta. Llevaba un uniforme escolar que le quedaba 2 tallas grande, como si alguien hubiera donado ropa de un adulto pequeño y le hubiera dicho, «sírvete». Tenía el pelo negro, demasiado largo para los estándares escolares, recogido en una cola de caballo que parecía hecha a mano,
con una liga que alguna vez fue roja, pero ahora era marrón. Sus zapatillas no tenían cordones. Llevaba calcetines a cuadros, solo uno en realidad, porque el otro estaba en un pie descalzo. El chico se llamaba David. Nadie hablaba de David. Era de esos muchachos que parecen estar siempre fuera de todo, incluso cuando están dentro del salón de clases. Venía de un orfanato a 10 cuadras de la escuela, un lugar que la gente conocía solo como el hospicio, como si fuera algo que no debías notar mucho. Tenía 12 años y ya había sido rechazado por 3 familias diferentes, lo que significaba que él les había dicho no gracias a personas que querían adoptarlo, porque había aprendido desde temprano que las familias que vienen por niños del orfanato no siempre vienen buscando amor. A veces vienen buscando mano de obra barata, o un niño para golpear cuando nadie está mirando, ou só alguém para llenar um vazio que não deveria ser llenado por um ninho. Assim, Davi havia desenvolvido um sistema de sobrevivência que funcionava bem. Não confiar em nada, observar tudo, ser invisível. Era tão invisível que havia maestros na escola que não sabiam seu nome real. Lo chamavam esse tico, ou simplesmente não lo chamavam para nada. Era como se Davi estivesse em uma habitação cheia de gente, mas todos estivessem mirando um ponto no horizonte justo detrás dele. Assim, nunca estava exatamente incluído na conversa, só cerca de ela. Mas Davi viu a Lucia. Ao princípio não sabia seu nome, só la havia visto comendo do solo durante o recreio, e havia visto sua cara. Essa cara de ninha que descobriu que a vergonha era um sentimento que podia ocupar até o espaço dentro da boca. La había visto porque estaba sentado solo, como siempre, comiendo un pan de queso que le había dado una maestra, y había visto a una niña arrodillarse para recoger comida que otros niños habían tirado y pisoteado, y había entendido, porque conocía bien ese tipo de desesperación, que no era por un dulce. Era por ser tan invisible que el mejor lugar para ella estaba en el suelo. David había observado a Lucía durante una semana después de eso. Tenía un don especial para la observación. Venía de toda una vida de necesitar saber lo que la gente pensaba antes de que hiciera algo, porque la violencia siempre avisa, tiene señales, y quien aprende a leer esas señales vive más días. Había notado que Lucía siempre se sentaba bajo el mismo árbol durante el recreo, un árbol grande que tenía una sombra que parecía un refugio. Había notado que comía muy rápido cuando había comida y muy despacio cuando había agua. Había notado que miraba a los chicos jugando a la pelota como si quisiera atravesar una pared invisible pero tuviera miedo de que la pared mordiera. También había notado que tenía la costumbre extraña de llevarse la mano izquierda al pecho, sobre el corazón, como si estuviera comprobando si todavía estaba allí. Y David sabía qué hacer porque había visto a otros chicos haciendo eso. El sábado siguiente al día en que Marcus se enteró de lo del suelo, Lucía estaba en casa, intentando hacer los deberes sobre una mesa que salía de la pared, cuando alguien llamó a la puerta. Marcus estaba en la ducha. Esa ducha helada que se daba para despertar mejor, para mantener la mente clara, para castigar al cuerpo por no poder resolver los problemas de su hija. Lucía abrió la puerta un poco, como hacen los niños cuando aprenden pronto que no deben abrir del todo a los desconocidos. Estaba David, solo David, sosteniendo un frasco de vidrio, un frasco normal, de esos que la gente guarda para guardar tornillos y clavos o azúcar. Dentro había 3 barritas de cereal, una manzana cortada y cubierta con plástico, un panecillo de queso, una zanahoria y al fondo una nota escrita a mano con letra de niño de 12 años que solo decía, para que comas mañana, para que tengas algo tuyo. Lucía abrió la puerta un poco más. Todavía no estaba completamente abierta, solo lo suficiente para que pudiera ver bien a David. ¿Quién es ese?, preguntou Marcos, saindo del cuarto com uma toalha à cintura, todavia molhado. Havia ouvido a porta abrir-se e todo seu instinto protetor se havia ativado, porque homem que cria uma hija solo desenvolve sexto sentido para o perigo,
e não sempre logra diferenciar entre peligro real e peligro imaginário. Davi se endereçou. Tinha essa forma de estar de pé que têm as pessoas que aprenderam a ser pequenas, como se sempre estivessem tratando de ocupar menos espaço, pedindo desculpas por existir solo com a postura. Pero sus ojos eram diferentes. Sus ojos eran atentos, agudos, inteligentes de una forma que un niño de 12 años del orfanato no debería ser, pero frecuentemente lo era. Soy David, dijo. Estudio con Lucía. Le traje comida. Para la próxima semana, para que no pase hambre. Marcus sintió algo extraño en su interior. No era rabia exactamente, aunque había una capa de rabia en algún lado. Rabia de que un niño de 12 años tuviera que llevarle comida a otra niña porque ningún adulto responsable estaba haciendo su trabajo. Pero sobre esa rabia había algo que se parecía más a la sorpresa, y sobre la sorpresa había algo que se parecía al reconocimiento, porque Marcus sabía lo que era ser invisible. Había pasado toda su vida siendo invisible, hijo de madre soltera, padre ausente, niño pobre en un colegio de ricos cuando conseguía beca, adolescente del que nadie esperaba nada. Y había aprendido pronto que las personas invisibles son las que mejor ven, porque cuando nadie te está mirando, aprendes a mirar a los demás. ¿Cómo sabes que Lucía pasa hambre?, preguntó Marcos. Su voz era baja, controlada, esa voz que usaba cuando contenía una emoción muy grande. Porque yo paso hambre, respondió David, y cuando pasas hambre, reconoces. Es como reconocer a alguien que habla tu mismo idioma. Lucía había salido completamente detrás de la puerta ahora. Sus ojos estaban fijos en David, en ese tazón, en ese gesto que él había tenido de solo traer comida sin pedir nada a cambio, sin hacer que pareciera caridad, solo presencia, solo alguien que había visto. Marcus sentía el agua todavía escurriendo por su piel, la toalla soltándose un poco, y la realidad de que había fallado de una manera tan profunda que otro niño, un niño que también vivía en una situación de vulnerabilidad, había tenido que intentar llenar el espacio que él no estaba logrando llenar. Pero al mismo tiempo, Marcus estaba viendo algo que no había visto antes. Estaba viendo que el mundo era mucho más grande de lo que imaginaba, y mucho peor, pero también mucho mejor. Porque había gente, incluso niños, que elegían no mirar hacia abajo cuando veían a alguien caer. Había gente que elegía llevar comida aunque no estuviera seguro de si sería aceptada. Había gente que elegía usar lo poco que tenía para ayudar a quien tenía aún menos. «Pasa», dijo Marcus. Y David entró. Se quedaron los tres juntos en esa sala de dos ambientes. Marcus con una toalla mojada que debió haber cambiado, pero no lo hizo porque cambiarla significaba salir del momento, y él no quería salir. David con su uniforme demasiado grande y su calcetín a cuadros. Lucía al lado de su madre. No, al lado de su padre, el único adulto que se había quedado cuando su madre se fue. «Voy a hacer un jugo», dijo Marcus, «y vamos a hablar». Mientras Marcus preparaba el jugo en una olla, jugo hecho de pulpa congelada y agua, porque el jugo natural era un lujo que no se permitía, David y Lucía permanecieron en silencio, ese tipo de silencio que conocen las personas que conocen la soledad. Un silencio que no era incómodo, un silencio que era, en realidad, una especie de lenguaje. Marcus regresó con 3 vasos de jugo anaranjado. El recipiente de David estaba ahora sobre la mesa. Lucía tocaba el borde del vidrio como si tocara algo sagrado. «¿Tienes familia?», preguntó Marcus a David. «Tengo el albergue», respondió el chico. «Tengo algunos chicos allí que parecen familia, pero no es lo mismo, porque familia es aquella que no se va cuando las cosas se ponen difíciles, y todos, en el albergue, saben que la gente se va». Era una frase muy vieja para un chico de 12 años. Marcus se dio cuenta de que David había envejecido demasiado rápido, de la misma forma que Lucía estaba envejeciendo demasiado rápido, solo que a velocidades diferentes.
Lucía estaba envejeciendo en silencio. David estaba envejeciendo en la observación. Tu madre, dijo David, mirando a Lucía. Su vida también es difícil, creo. Por eso no puede quedarse. Lucía bajó la mirada, pero esta vez su gesto de llevarse la mano al pecho, ese gesto de agarrar el corazón, parecía un poco diferente. Parecía menos un gesto de desesperación y más un gesto de reconocimiento. Porque alguien había puesto nombre a la cosa que ella pensaba pero no podía decir. Marcus permanecía en silencio, escuchando. Llevaba años intentando explicarle a Lucía lo de su madre, lo de la fragilidad humana, lo de cómo las personas que se quieren a veces no pueden quedarse. Pero siempre había algo inadecuado en sus palabras, como si estuviera traduciendo de un idioma que él mismo no dominaba del todo. Ahora, escuchando a David explicar en un lenguaje que solo existía porque él había pasado por lo mismo, Marcus estaba entendiendo que quizás la mejor manera de sanar a un niño no era explicarle el mundo, era traer a alguien que había sobrevivido al mismo mundo para que estuviera a su lado. ¿Quieres vivir aquí?, preguntó Marcos, y el silencio que siguió a esa pregunta fue absolutamente inmenso. David parpadeó. Una vez, 2 veces. Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia la calle de afuera, donde el barrio seguía con su vida, indiferente a las decisiones que se tomaban en un apartamento de 2 habitaciones, de una casa que estaba siempre a una factura médica de ser desalojada. No, dijo David finalmente. Pero, ¿puedo venir aquí? ¿Para estudiar con Lucía? ¿Los fines de semana? Era uma petição tão cautelosa, tão pequena, que Marcos sentiu esse velho osso roto doler de novo. Porque David estava oferecendo solo lo mínimo que creía merecer. Estava pedindo migalhas, quando quizás havia pão inteiro disponível. Vives aqui, dijo Marcos. Su voz era definitiva. De esa maneira que lo es la voz de um cinturão negro, porque o cinturão negro não é solo técnica, também é decisão. Vou hablar com a diretora, com o albergue, vou arreglar tudo isto. Vives aqui. Por quê? Perguntou Davi. Não me conheces? Conheço-lo suficiente, respondeu Marcos. Conheço a alguém que viu a minha ilha comendo do solo e trajo comida. Conheço a alguém que entende o ame. Conheço a alguém que elegeu atuar quando a maioria elige não ver. E nesse momento, quando Marcos soltou essas palavras, algo cambiou no ambiente. Lucía levantou a mirada, Davi deixou de parpadear, e em um apartamento que havia sido só o hogar de um adulto tratando de sobreviver ao peso de cuidar a um ninho solo, agora havia um terceiro pulmão respirando, uma terceira oportunidade para que alguém estivesse a salvo. Os meses seguintes não foram fáceis. Nada cambia uma vida por ser solo um gesto bonito. A vida cambia quando o gesto bonito se repete todos os dias, se converte em estrutura, em rotina, em responsabilidade real. Marcos teve que falar com a subdiretora Rosa Clemente. Essa conversa foi sumamente difícil. Entrou em sua oficina, uma oficina que olhia a aire-acondicionado com excesso de perfume, desse tipo que intenta dissimular umidade, e se sentou em uma cera que não lhe haviam oferecido, porque Marcos havia aprendido há muito tempo que algumas coisas simplesmente tenha que tomá-las por si mesmo. Mi hija comió del suelo porque tiene hambre, dijo Marcus, sin preámbulos. Tiene hambre porque no consigo ganar lo suficiente haciendo trabajos de pintura por mi cuenta. Tiene hambre porque hay más niños pobres en esta escuela de lo que ustedes admiten. Tiene hambre porque ofrecen una merienda que consiste en una galleta y un jugo de caja, y esperan que eso lo solucione. Tiene hambre porque nadie aquí está viendo. Rosa Clemente se puso roja de una forma que no era exactamente rabia, sino que parecía ser esa emoción que sienten las personas acorraladas cuando las acusan de algo que saben que es verdad, pero no querían admitir en voz alta. Señor Marcos, nosotros somos una escuela, no somos responsables de la nutrición de los alumnos. Las familias, interrumpió Marcos, están haciendo lo mejor que pueden. Las familias están luchando.
E ustedes estão aqui, em uma escola que recebe dinheiro do governo para a educação, sem programas de becas de alimentação adequados, sem um reconhecimento real de que a metade de seus alunos se vá a casa e não tem cena. Isso não é responsabilidade das famílias. Isso é responsabilidade de ustedes. E logo, cambiando de tática, porque Marcos era estratega, havia aprendido estratégia no jiu-jitsu, na vida de ninho pobre, em o seguimento de sua filha por um mundo que não queria reconhecer sua existência, continuou. Tem um tico que estuda aqui, Davi. Vou arreglar sua situação para que viva comigo. E vou criar um programa de complemento alimentício aqui na escola. Trarei donações, hablarei com o ajuntamento, darei charlas aos pais. Se querem ignorar o hambre, é seu problema. Pero les aviso, vou a ser ruído. Rosa Clemente baixou a mirada. Não era aceitação exatamente, pero era reconhecimento. Era esse momento em que uma pessoa se dá conta de que não te vais a ir quando sejas inconveniente. A conversa com o albergue foi diferente, pero igual de complicada. O responsável do albergue era um homem chamado Héctor, com acento colombiano, que havia trabalhado nas Cales e agora trabalhava com ninhos da Cali, e tinha esse tipo de compaixão que só as pessoas que hão sofrido sabem ter. Está seguro? Perguntou Héctor. Cuidar de um ninho de 12 anos que vem do albergue não é como tê-lo imaginas. Há traumas, há comportamentos, há noites difíceis. Estou seguro, disse Marcos. Vou necessitar ajuda profissional, seguimento, orientação, pero estou seguro. Hablarei com Davi, disse Héctor. Se ele diz que sim, preparamos a documentação. Pero te aviso, pode que te ponha à prova. Intentará descobrir quanto tempo te quedas, porque nadie no albergue se queda nunca. Marcos só assentiu com a cabeça. Ele já lo sabia. Os primeiros dias de Davi na casa foram de fato difíceis. Llegó con una mochila que contenía todo lo que poseía. 2 camisetas, un pantalón, una chaqueta que no era de su talla, un peine, un cepillo de dientes, un cuaderno con dibujos y una foto antigua de una mujer de la que David no hablaba. Marcus le había arreglado el cuartito, que había sido la sala de televisión cuando la casa tenía más recursos, y había puesto una cama, un armario, una mesita. ¿Era todo nuevo para David? No exactamente. Era solo nuevo estar en un lugar donde las cosas eran permanentes, donde la cama sería suya también mañana, donde podía dejar sus pertenencias en algún sitio y tener la certeza de que estarían allí al despertar. En la primera semana, David se despertaba varias veces por la noche, sudando, gritando nombres que Marcus no conocía. Lucía salía de su cuarto. Ella ahora dormía en una habitación con cama de verdad, sábanas limpias cada semana, porque Marcus había reorganizado toda su vida financiera y se sentaba al lado de David hasta que él se despertaba por completo. No hablaban, solo estaban juntos mientras el chico recordaba sus sueños de gente que se había ido, que había pegado, que había gritado. Marcus, en la cocina, escuchaba. Y se sentaba en una silla pensando en cómo la violencia atraviesa generaciones como una enfermedad, y cómo la cura es solo presencia, solo estabilidad, solo la promesa repetida de voy a estar aquí mañana. Si alguna vez has conocido a alguien que viene de un albergue, sabes que te pone a prueba. David puso a prova a Marcos de uma maneira silenciosa, pero devastadora. Fingia dormir quando chegava à noite, para ver se Marcos venia a comprovar se estava bem. Escondia comida em diferentes partes da casa, debaixo da cama, detrás da cortina, dentro da mochila, para assegurar-se de que sempre haveria comida quando esta desaparecia. Se escapava da escola uma vez para ver se Marcos ia a buscá-lo. Marcos lo encontrou na terminal de autobuses, sentado com a mochila a um lado, esperando. Te vou levar de volta, disse Marcos, não como um castigo, senão como um hecho. Porque eres meu hijo, porque eu dou minha palavra, porque o hogar não é um lugar do que escapas, o hogar é um lugar ao que eliges voltar. David não disse nada, só apertou a mochila contra seu peito e seguiu a Marcos.
Pero gradualmente ao longo das semanas, David começou a cambiar. Começou a comer mais devagar. Começou a deixar comida no prato até o final da comida. Começou a dormir toda a noite. Começou a trazer coisas a casa. Desenho que hizo na escola, uma nota que maestro havia escrito bom trabalho, uma revista de historietas que tomou prestada. Pequenas coisas que simbolizavam possessão, futuro, permanência. Lúcia também cambiou. Começou a ir à escola com mais ganas. Começou a jogar no recreio. Começou a comer em casa sem essa prisa de quem teme que a comida desapareça. Começou a hablar mais. Começou a rir. Pero la prueba más grande llegó cuando Lucía empezó a tener conversaciones difíciles sobre su madre. Un día, después de meses de que David estuviera en casa, ella se sentó en el sofá, ese sofá raído que Marcos ahora había remendado porque la vida se estaba volviendo un poco menos caótica, y preguntó: ¿Por qué se fue mamá, de verdad? Marcos había evitado esa pregunta por mucho tiempo. Había preparado respostas, había pensado en cómo formulá-las, se había culpado pelas respostas inadequadas que había dado en el pasado. Pero esta vez, con David sentado en el suelo a su lado, Marcos pudo simplesmente decir la verdad. ¿Por qué no pudo quedarse? Por razones que não têm que ver contigo. Por razones que têm que ver com sua fragilidade, com seus problemas, com coisas que lhe passaram antes de que nasceras. Las personas que sofrem, às vezes hacen coisas que lastimam a outros. Isso não significa que tu mereças sofrer. Só significa que ela não pudo carregar com tudo que necessitava carregar. Tu podes? Perguntou Lucía. Não sempre, respondeu Marcos. Pero estou aprendendo. Estou aprendendo porque ustedes estão aqui. Porque quando tens a alguém a quem cuidar, descobres uma força que não sabias que tenhas. Davi respirou. Nesse pátio que ahora era sujo, nessa casa que ahora era suja. Y Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su padre, un gesto que no había hecho en mucho tiempo. Y por un momento, ese apartamento pequeño, que había comenzado como territorio de desesperación, se convirtió simplemente en hogar. El programa de alimentación en la escuela no surgió de la noche a la mañana. Marcus empezó poco a poco. Habló con otros padres que vivían la misma situación que él. Conversó con maestros que querían ayudar pero no sabían cómo. Logró donar alimentos de forma discreta, cajas de arroz, frijoles, leche entera, frutas, para familias que lo necesitaban. Creó un grupo de WhatsApp llamado Padres de la Escuela que Creen en la Dignidad. Nombre horrible, pero nombre real, porque Marcus no sabía hacer las cosas bonitas, solo sabía hacerlas honestas. Rosa Clemente, inicialmente reacia, comenzó a dar apoyo cuando vio que el programa funcionaba, cuando vio que los niños que llegaban flacos empezaban a llegar menos flacos, cuando vio que el ausentismo disminuía, porque los niños dejaban de faltar cuando tenían la certeza de que habría comida, cuando vio que el rendimiento escolar mejoraba, porque el hambre es imposible de ignorar cuando intentas concentrarte en matemáticas. 6 meses después del inicio del programa, la Secretaría de Educación se dio cuenta. Se dio cuenta porque los padres empezaron a quejarse, no de forma negativa, sino de forma positiva. Se dio cuenta porque las cifras de la escuela mejoraron. Se dio cuenta porque hubo un reportaje en un blog de educación sobre un cinturón negro que había transformado una escuela al reconocer que sus alumnos estaban pasando hambre. Pero la parte que más conmovió a Marcos não foi o reconhecimento institucional, foi o câmbio silencioso que ocorria cada dia. Foi ver a Davi e Lucía estudando juntos por la noite, à luz de uma bombilha que Marcos finalmente havia arreglado. Foi escutar a Davi hablar de um professor que lo havia elegido para um projeto especial. Foi ver a Lucía comendo com normalidade, sem desesperação, só com o apetite natural de um ninho que sabe que manhã também haverá comida. Comenta: eu vi, se alguma vez has visto a um ninho passar hambre e não soubeste como atuar. Um dia, quando Davi estava fazendo a tarefa de verdade, de uma escola de verdade a la que assistia com regularidade, lhe perguntou a Marcos: Tu viste alguém assim quando eras ninho? Marcos deixou de lavar os pratos.
Havia uma pergunta que não se havia hecho a si mesmo em muito tempo. Não, disse finalmente. Tuve que aprender solo. Pero los tenho agora. Los tenho a ustedes. Tenho este lugar. Los tenho agora. É justo? Perguntou Davi. Que tu não tivesses e nós outros sim? Era uma pergunta com uma profundidade que nenhum ninho de 12 anos deveria ser. Pero Davi havia madurado demasiado pronto, e os ninhos que maduram demasiado pronto fazem perguntas que os adultos evitam. Não é justo, respondeu Marcos, pero é possível. Es posible romper un ciclo. Es posible decidir que tu hijo, tu hija, o alguien a quien sacas del agua, va a tener aquello que tú no tuviste. Es posible recordar cómo te sentiste cuando nadie miraba, y decidir mirar a los demás. David siguió haciendo su tarea, y Marcus siguió lavando los platos, en un apartamento que había comenzado con desesperación silenciosa y ahora tenía 3 corazones latiendo dentro, cada uno conociendo el valor de estar en un lugar donde se le esperaba. Cuando la escuela promovió un proyecto donde los chicos del orfanato podrían participar en clases de jiu-jitsu gratis, fue Marcus quien le presentó la idea a la directora. Fue Marcus quien consiguió la donación de uniformes, cinturón blanco puro, sencillo, pero digno, para los niños que empezarían desde cero. Fue Marcus quien enseñó que el jiu-jitsu no se trata de vencer al otro, se trata de conocerse a uno mismo. Se trata de entender que tienes fuerza aunque creas que no la tienes. Se trata de saber la técnica suficiente para escapar de una situación imposible. Se trata de respeto. David entrenó. Y no se convirtió en un campeón de jiu-jitsu, no exactamente, pero aprendió a estar cómodo en su propio cuerpo. Aprendió que la fuerza no es violencia. Aprendió que la disciplina no es castigo. Aprendió que hay un instructor que lo respira todas las noches, que lo revisa, que lo enseña, que lo cuida como a un hijo. Lucía también entrenó, y no se convirtió en un atleta, pero aprendió a ocupar espacio. Aprendió que su cuerpo tenía derecho a estar ahí. Aprendió que podía gritar, podía luchar, podía caer y levantarse. Comenta Valentía si tú harías lo que hizo Marcus. Un año después, había 27 niños en el programa. 2 años después, había 112. Había niños recibiendo comida. Había niños recibiendo clases de jiu-jitsu. Había niños teniendo a alguien que los viera. También estaba la historia que empezó a circular en el barrio, no siempre de forma correcta, porque las historias sufren cuando pasan por muchas bocas. Sobre el cinturón negro que había encontrado a un niño comiendo del suelo de la escuela y había decidido que eso tenía que cambiar. Había versiones donde Marcus golpeaba a la subdirectora. No lo había hecho. Había versiones donde había desafiado al ayuntamiento. Había argumentado con educación. Había versiones donde simplemente se había llevado a su hija de la escuela. Nunca pensó en hacer eso. Pero la versión verdadera era más simple y más poderosa. Había un adulto que veía y había un niño invisible que también veía. Y cuando esas 2 formas de ver se encontraron, había posibilidad. David, cuando cumplió 13 años, pidió hacer del jiu-jitsu su especialidad. Marcus lo ayudó. Entrenaba con él antes de ir a trabajar. Gastaba de su ya escaso dinero en inscripciones a torneos regionales. David descubrió que era bueno en eso. No era el más rápido, no era el más fuerte, pero era el más inteligente técnicamente. Había un poder en entender el cuerpo, en conocer los puntos vulnerables, en saber exactamente dónde presionar sin lastimarlo. Lucía, cuando cumplió 10 años, pidió empezar a hacer voluntariado en el albergue de donde David había venido. Marcus la apoyó. Lucía empezó a ir al albergue 2 veces por semana para leer cuentos, para jugar, para mostrarles a otros niños que había alguien que los veía, que había alguien que había estado en su lugar y había salido. La vida no se volvió perfecta. Todavía había dificultades económicas. Todavía había traumas saliendo a flote. David tuvo una crisis grande cuando cumplió 14 años,
Un año entero de pruebas e intentos de fuga que Marcus simplemente sobrevivió, día tras día, sin rendirse. Todavía estaba el peso de cuidar de 2 niños siendo Marcus solo una persona. Pero había algo que no había antes, había esperanza. Había esperanza porque Lucía miraba en un espejo y veía a alguien que merecía estar ahí. Había esperanza porque David dormía más noches sin pesadillas que con pesadillas. Había esperanza porque Marcus, cuando se despertaba insomnio en medio de la noche, no estaba solo pensando en todo lo que faltaba. También estaba pensando en todo lo que había. Comenta familia si crees que la familia es una elección. 5 años después, Lucía estaba en una presentación en la escuela. Una presentación sobre el acoso escolar, sobre la invisibilidad, sobre lo que significa cuando un niño se encierra en sí mismo. Estaba en el escenario, hablando ante 200 personas, contando sobre el día que comió del suelo, sobre la vergüenza, sobre la sensación de no ser vista. Y cuando terminó, lo que más conmovió a la gente no fue la dramatización ni la lección moral, sino simplemente, una niña que había sido invisible, ahora era visible, completamente, enteramente, sin miedo. David estaba entre el público, ya con 17 años, ya con algunos trofeos de jiu-jitsu, pero manteniendo esa forma silenciosa de observar, porque observar no es algo que se pierde solo porque tu vida mejoró. Marcus también estaba en el público, al lado de David, y tenía esa mirada que ponen los padres cuando ven a sus hijos ser valientes, cuando ven que el mundo no fue capaz de romper aquello que intentaron proteger. Tras la presentación, Lucía bajó del escenario y fue directo a los brazos de Marcus. Él la levanta, ella ha crecido, pero Marcus sigue fuerte, y la hace girar en el aire. Lucía ríe. Es ese tipo de risa que descubres en un rincón de ti mismo solo cuando haya alguien con quien reír a carcajadas. David se levanta y abraza a los dos. Son 3 personas de pie, en medio de un auditorio lleno de gente, y para ellos, el espacio es infinito. Comenta desde dónde estás viendo si esta historia te ha llegado. Por la noche, cuando vuelven a casa, esa casa que había comenzado como el territorio de un hombre solo, y ahora es el reino de 3, Marcus cocina. Cocina mejor que antes, tiene más ingredientes ahora, tiene más tiempo, porque la presión ha bajado un poco. Tiene más ganas, porque hay gente esperando su comida. David estudia en la mesa de la cocina, con Lucía a su lado, ambos haciendo tareas diferentes. Ahora hay una rutina, hay estructura. Está el sonido de la cuchara golpeando la olla, de la página que se pasa, de alguien respirando al lado de alguien. Y por algunos años, eso fue todo lo que Marcus esperó. Pero luego se convirtió en más. Se convirtió en vengar su propia infancia. Se convirtió en corregir pequeñas injusticias. Se convirtió en decisión. ¿Comieron?, pregunta Marcus, como pregunta todos los días, aunque ya sepa la respuesta. Sí, papá, responden ambos, porque en algún momento, no en un momento específico, sino en una acumulación de momentos, de presencia repetida, de palabra cumplida, David y Lucía comenzaron a llamar a Marcus papá. No porque olvidaran a sus padres biológicos. David todavía hablaba de la madre que nunca conoció, esa de la foto antigua que guardaba en una caja. Lucía todavía tenía días difíciles cuando pensaba en la madre que se había ido. Pero porque papá no es solo el hombre que te crea biológicamente. Papá es el hombre que ve que te estás cayendo y pone los brazos para atrapar. Marcus sirve la comida. Listo para comer. Comida calientita. Comida hecha con las manos que habían enseñado jiu-jitsu, que habían pintado casas, que habían sostenido a 2 niños cuando querían desaparecer. Se sienta entre Davi e Lucía, em essa mesa que é demasiado pequena para 3 pessoas, pero que nadie pensa em cambiar porque o tamanho da mesa nunca importou. O que importa é quem está sentado. Comem em silêncio, como comem juntos todas as noites.
Não é esse silêncio de aislamento que havia ao princípio. É um silêncio que funciona como respiração. É um silêncio que diz: estou aqui. E tu? Tu também estás. Então, está bem. Davi põe a mão no ombro de Marcos. Um gesto simples. Marcos põe a mão no pelo de Lucia, com seus dedos passando por esses mechões que agora crescem sanos, com uma ninha que dorme bem e se desperta sem pesadelos. Lucia levanta o pé e rosa Marcos debaixo da mesa. Esse tipo de toque que significa: eu estou aqui, tu estás aqui, estamos aqui juntos. E em um apartamento que havia começado como uma luta solitária contra um inimigo invisível, agora há 3 corações latendo juntos, cada um sabendo o valor de estar em um lugar onde se é esperado, onde se é visto, onde se é amado. Essa noite, Marcos não se queda desperto pensando em tudo o que falta. Dorme. Dorme profundamente, como uma pessoa que finalmente pode descansar. Porque descobriu que proteger não é só evitar que seu filho se caia, é também levantar as pessoas que se caem, é também criar estrutura para que outras pessoas deixem de cair. E quando Lucia y David duermen, uno al lado del otro, en habitaciones que son suyas, habitaciones con camas permanentes, con cosas permanentes, con la promesa permanente de que mañana también estarán allí, duermen sin miedo. Porque saben, finalmente saben que hay un adulto que los ve, hay un adulto que se queda, hay alguien llamado Marcus que se ha convertido en cinta negra no solo en jiu-jitsu, sino en amor, en presencia, en decisión. Y eso es todo lo que un niño necesita saber para entender que está a salvo.